En este video voy a tratar de explicarles un poco acerca del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Solo como para dar como una pequeña introducción de esto, vamos a hablar un poco de la fisiología o conceptos básicos, se puede decir, del riñón, que sabemos que el riñón está formado, que así son dos órganos que están situados en una región retroperitoneal del abdomen. Y en sí estos tienen como una forma cóncava y que es como un grano de frijol, algo así, la forma que tiene. Y de largo tiene aproximadamente 11 centímetros de largo. Aproximadamente, porque depende de las bibliografías que nosotros encontremos, va a tener de 10 a 12, otros de 11. Ya de ancho va de 3 a 4 centímetros, como lo ponemos por acá. Y ya la corteza del riñón o la zona externa, tiene una medida de 1 centímetro aproximadamente, ya que, como recordaremos, el riñón está compuesto de dos, la zona interna y la zona externa. En la zona externa, también llamada corteza, y la zona interna, también llamada médula. La corteza tiene un color más o menos marrón, como parduzco, algo así, y ya la médula tiene un color un poquito más pálido. Y en la médula encontramos que está formada como con pirámides, y los vértices van a desembocar en los cálices. Cada uno de los cálices, al fusionarse, forman los cálices mayores, y ya de los cálices mayores van a formar la pelvis renal. Y la unidad fundamental que nosotros recordaremos del riñón es la nefrona. Esta se va a encontrar ubicada en sí en la corteza renal, ¿verdad? Esto que les hice aquí es como esta línea roja, solo es para explicar un poco acerca de la irrigación que tiene el riñón. En sí, digamos que esta es la arteria renal, que va aquí, y aquí recibe ya el nombre de arterias interlobulares. Aquí, arterias interlobulares, que estas son las que están entre medio de las pirámides. Luego tenemos las arterias. Luego de las arterias interlobulares tenemos a las arterias arqueadas, y se le da el nombre de arteria arqueada porque es como que doblan la pirámide, ellas doblan, ¿verdad? Entonces ese pequeño doblez que hacen aquí, por eso se le denomina arterias las arterias arqueadas. Muy bien. Luego de las arterias arqueadas tenemos a las arterias interlobulares o interlobuliares, o como ustedes le quieren llamar, que aquí ya estamos hablando que de donde ya se forma la arteriola frente, que ya es donde va a irrigar a la nefrona. Entonces, para hablarles un poco sobre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, en sí solo nos vamos a ubicar en esta partecita de aquí del riñón, en la corteza, exactamente en la nefrona. Por ello es síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, porque afecta a la nefrona. Entonces en esta partecita de aquí hacemos como una especie de zoom, por decirlo así, de zoom. Como pueden ver aquí, como nos vamos aquí, y ya aquí podemos ver la nefrona. Y ya en la nefrona sabemos que la nefrona ya tiene en sí diferentes funciones, diferentes patologías en cada uno de sus segmentos. Solamente hablar de una partecita es un tema muy amplio, así que por eso solo nos vamos a enfocar aquí en el glomérulo. Sabemos que está compuesta por el túbulo proximal, luego el asa de Henle
y luego tenemos la parte gruesa de la asa de Henle, la parte delgada de la asa de Henle. Tenemos el túbulo colector o el túbulo cortical, aquí el túbulo colector o el túbulo cortical, que ya al final, cuando ya está formada bien la orina, ¿verdad? Y este es el túbulo distal. Sabemos que en cada una de estas partes hay diferentes funciones. Por ejemplo, que en esta parte hay una reabsorción de agua, pero no de sodio, potasio, cloro, nada de eso. Y ya en esta parte de aquí sí hay reabsorción de electrolitos como sodio, potasio, cloro. Acá específicamente en esta parte de las ascendentes de Henle se va a reabsorber sodio, se reabsorbe potasio, se reabsorben 2 cloros. Y luego aquí tenemos otra reabsorción que se da por la aldosterona. Aquí hay otra pequeña reabsorción de agua. Entonces es como la función así en general de la nefrona. Ya para hablar del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, nos vamos a enfocar en esta partecita de aquí de la nefrona. Ya en sí del glomérulo, de la cápsula de Bowman. Aquí es donde se va a dar esta patología. Entonces, como que en esta parte de aquí vamos a hacer como un zoom para ver qué es lo que sucede. Muy bien. Esa partecita es esto. Es esto de aquí. Muy bien. Es un intento de explicar de manera más sencilla. Entonces, aquí podemos ver que tenemos a la arteria aferente. Esta de aquí va a ser la arteria aferente. Y ya tenemos el glomérulo, que en el glomérulo esta va a desembocar y va ya a formar como un ovillo y forman ya los capilares glomerulares, y todas estas van a drenar en la arteriola deferente. Luego tenemos a los capilares, que estos están limitados ya en sí por un endotelio capilar fenestrado, que si recordaremos es como fenestrado, que es como va así, como con pequeños agujeritos, se puede decir, el endotelio. Esto se encuentra en esta partecita de acá. Muy bien. Luego tenemos que está rodeada por una membrana basal, que esta membrana basal, esta que estamos viendo de verde aquí, esta membrana basal, como recordaremos, está compuesta por tejido conjuntivo, y aquí se da otros tipos de patologías que para explicar otros síndromes hay otros videos, pero este es específicamente síndrome nefrótico y nefrítico. Ya más externo tenemos a los podocitos. Estos podocitos tienen la característica de que ellos tienen como ciertas prolongaciones llamadas pedicelos, como estas partecitas de aquí. Entonces estos pedicelos, que son como dientitos, se puede decir, estos se van a integrar o se van a insertar con los podocitos, los pedicelos. Es como algo como así. Si ellos se van a integrar, entonces a esa integración que ellos hacen siempre van dejando como espacio entre cada uno de ellos, y es lo que estamos viendo nosotros acá. Así que se puede decir que esta es como la función de los pedicelos, como integrarse a los podocitos. Ay, perdón por el ruido. Luego, lo que podemos decir que de manera normal lo que pasa es que el filtrado glomerular, como recordaremos, atraviesa las fenestraciones del endotelio. Estas fenestraciones que estamos viendo aquí es lo que lo atraviesa, y luego de atravesar estas fenestraciones atraviesa la membrana basal. Vemos que aquí está el endotelio, luego tenemos la membrana basal, que la podemos pintar de rosado. Luego tenemos la membrana basal, luego del endotelio fenestrado, y después de la membrana basal atraviesa ya las interdigitaciones de los podocitos, los que les dije que eran como una especie de dientes. Eso lo podemos poner de morado.
las interdigitaciones, ¿verdad? Entonces ya eventualmente va a ir pasando por todos esos como filtros, y así es que va a llegar a la cápsula de Bowman. Ya la cápsula de Bowman, cuando llegan a la cápsula de Bowman, ya esto ya se puede decir que ya formó la orina. Entonces como que va de aquí, va para allá, va para allá, y ya cuando está en la cápsula de Bowman, ya digamos que es la orina en esta parte de aquí. Esto digamos que es como un zoom de esta parte de aquí. Muy bien, esta imagen de aquí. Entonces recuerden que para que se... Esto es para otro video, la filtración glomerular, la verdad, pero solo es como para especie de recordar un poco. Ya hablando de eso, que ya queda un poquito claro de cómo la función aquí de la filtración glomerular, podemos decir o hablar ya en sí del síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Vamos a hacer como una especie de zoom, por decirlo así, en esta partecita de aquí. Hacemos como zoom aquí para ver con más detalle y poderlo explicar mejor. Bueno, supongamos que ya aquí tenemos esto solo es para ejemplificar la cápsula de Bowman, el podocito con sus interdigitaciones de pedicelo, el endotelio fenestrado, la membrana basal, y obviamente dentro de ella van a estar eritrocitos. Bueno, ahora ya sí, hablando en contexto ya del síndrome nefrítico versus el síndrome nefrótico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que existe entre ambos. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de síndrome nefrótico, esto se da porque por alguna razón desaparecen o dejan de funcionar en sí los pedicelos. Vamos a ponerlo con rojo. Bueno, desaparecen o dejan de funcionar los pedicelos. Estos ya no funcionan bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que suceda cuando ya se afectó los pedicelos? Obviamente va a afectar el filtrado glomerular, porque esto es parte de lo que servía como filtración, ¿verdad? Muy bien. Cuando se dañan ya los pedicelos, eso va a permitir el paso de ciertas proteínas, de ciertas cosas que no deberían de pasar en condiciones normales, ¿verdad? Entonces así va, cuando se dañan los pedicelos, como se daña en el síndrome nefrótico, en el síndrome nefrótico, cuando se dañan los pedicelos, va a permitir el paso de ciertas proteínas, de ciertas cosas que no se deberían de filtrar. Y de ahí es que una de las cosas que nosotros vamos a notar en un paciente que tenga síndrome nefrótico es las proteínas, ya que como se dañó, va a permitir el paso de muchas proteínas. Entonces, al estar saliendo muchas proteínas a la cápsula de Bowman, al estarse filtrando, vamos a estar ante una proteinuria. Hablamos de proteinuria cuando hay una eliminación de 3.5 gramos al día, entonces mayor a 3.5. Ahí estamos hablando de una proteinuria. Luego, podemos decir también que en condiciones normales las proteínas sí van a salir, pero no van a ser muchas, es decir, solo aquellas que sean menores de 40 kilodalton. Pero así, por ello, cuando se dañan los pedicelos van a filtrar más, porque van a permitir que salgan de mayor tamaño.
Entonces, por eso podemos decir que típicamente la albúmina no pasa. Y podemos decir que típicamente la albúmina no pasa porque esa es un tamaño más grande. Pero lo que sucede con la albúmina es que esta tiene como dos detenciones, por decirlo así. Está la barrera que lo detiene de los pedicelos, de los podocitos, pero también tenemos la barrera eléctrica, por decirlo así. En el tamaño, la albúmina no puede salir porque tiene un tamaño aproximadamente de 70 kilodalton. Entonces esto hace que no pueda pasar, que no alcance a pasar, porque es muy estrecho. Digamos que lo normal es de 40 dalton, o sea, así. Y la proteína es así, entonces no puede pasar. En cambio, cuando ya la fenestración ya está más abierta, entonces la proteína de la albúmina ya puede pasar libremente por la filtración, porque ya el espacio está más grande. Entonces, por eso vamos a ver que va a haber, por eso es que va a salir albúmina. Pero además de eso, del tamaño que les mencionaba, también está la eléctrica. Que la eléctrica es porque la membrana basal, lo que ustedes ven aquí en verde, es la membrana basal, tiene una carga negativa. Entonces, al tener la membrana basal una carga negativa junto con la albúmina, que también tiene una carga negativa, lo que van a hacer es que se van a repelar, o sea, no va a poder pasar. Pero como aquí no está en condiciones normales, sino que en condiciones patológicas, por eso es que vemos esto. Además en el síndrome nefrótico también vamos a ver